evolución. Somos la evolución. Nos adelantamos y llevamos la radio a todo el mundo. Radiosonica.com.ar. Escuchá el futuro. Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia con el doctor Javier Garín. Hola, Javier. Hola, ¿cómo estás, Marilina? Buenas noches. Bueno, no nos va a poder acompañar Daniel Mojica, que tuvo que hacer justo un trámite, así que le mandamos un saludo muy grande y les voy a recordar a nuestros oyentes el teléfono donde se pueden comunicar y nos pueden dejar sus mensajes y bueno, comentar opiniones. también y opiniones. Es 11 22 62 77 28. Repito, 11 22 62 77 28. Ahí pueden enviar WhatsApp y también hay unos teléfonos de contacto que es 5252 2241 4371 3639. 5252 2241 4371 3639. Y la verdad que nos encantaría que nos dejen algún mensaje los oyentes, porque hoy tenemos un tema que es verdaderamente apasionante de la historia argentina y también de la historia latinoamericana, que es la guerra de la Triple Alianza, o también la llamada Guerra del Paraguay. Sí, efectivamente es uno de los puntos más interesantes de la historia del siglo XIX, de Argentina, sí. Momento que se está constituyendo el Estado Nacional y es en donde aparecen implicadas toda una serie de cuestiones que van desde problemas geopolíticos, problemas económicos, problemas de modelo económico, problemas de cómo se está constituyendo la Argentina bajo la égida del puerto de Buenos Aires, que es el que de alguna manera impulsa esta guerra. Sí. La centralidad de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, hay un montón de cuestiones, por eso la Guerra del Paraguay ha sido motivo de muchos estudios por parte de los historiadores, por implicar todas estas cuestiones, la presencia de Inglaterra, la política del Brasil. Uruguay, exactamente. El conflicto interno de Uruguay es muy importante, el conflicto entre los blancos, ¿no? Y los liberales. Los blancos eran los aliados de el Paraguay, era el único aliado que tenía en la región Paraguay. Uh-huh. Así que bueno, también ese es un punto importante de la historia del Uruguay, ¿no? La guerra de la Triple Alianza es realmente un tema apasionante porque implica muchísimos factores, como en todo, ¿no? Como en todos los procesos históricos y en las grandes guerras intervienen, como vos bien decías, el tema económico, el tema político, el tema social, la política de Inglaterra y también el contexto mundial, que es muy importante en esa época porque es justamente cuando se empieza a dividir el mundo entre los dos grandes sectores, ¿no? Los países centrales y los países periféricos, ¿no? Esta cuestión centro-periferia que se está estudiando tanto en los últimos años. Sí, digamos que el colonialismo no era ninguna novedad porque así se habían constituido los grandes imperios, sobre todo de España y de Inglaterra, pero es como que hay un revival, una nueva forma de colonialismo que se empieza a desarrollar a fines del siglo XIX, que Lenin lo caracteriza como el imperialismo, la etapa superior del capitalismo, y está muy vinculado con eso realmente. Digamos, en los viejos imperios tenían quizás, eran tremendamente crueles, pero tenían quizás otros fundamentos. Aparece aquí una nueva forma de imperios que tienen que ver con cómo ubicar los excedentes de producción industrial, cómo asegurarse las materias primas para las industrias de los países centrales. Exacto. Y se lleva adelante todo el reparto del mundo
por Inglaterra, por Alemania, por Francia, por Holanda, hasta Italia, que venía rezagado, participa también tomando colonias en África. Estados Unidos ingresa esta nueva modalidad, quitándole colonias a España en la guerra contra España, y instalando sus propias colonias. Hasta Japón se suma a la onda Meiji imperialista, exactamente. Que es la revolución Meiji, es la modernización del Japón, que es realmente un tema apasionante, porque la modernización del Japón tuvo peculiaridades que fueron realmente muy, muy interesantes, porque fue un proceso tan acelerado de industrialización que tuvo, que es realmente para estudiar, ¿no? Que tiene muchos aspectos similares, lo que pasó en Japón con lo que pasó en Argentina. Si bien acá no hubo ese proceso de industrialización, sí hubo una lucha entre la modernización, o lo que se llamaba modernidad, y las viejas formas de vida. Exacto. Cuando uno ve, por ejemplo, películas como El último samurái, que hace unos años tuvo cierto éxito, encuentra muchas similitudes con los últimos caudillos que justamente vamos a ver aparecer en este periodo de la Guerra del Paraguay, con Exacto. la figura de Chacho Peñalosa y de Felipe Varela, ¿no? Sí, los levantamientos fueron los últimos levantamientos. Los ¿no? últimos levantamientos federales de una forma de vida que ya estaba prácticamente condenada a ser destruida. Sí, es muy cierto lo que decís, aparte que ya estaba consolidado el Ejército Nacional, que eso fue lo que terminó diezmando el poder local de los caudillos, ¿no? Era muy difícil enfrentarse con un ejército de las características de los que tenía el Ejército Sí, ejércitos que estaban en el Ejército Nacional, que se empezaba a modernizar y organizar, que ya no era, era muy distinto ya a las viejas tropas que peleaban entre unitarios y federales. Tenía ya una organización más de tipo profesional, europeo, con armamentos. Sí, que se toma aparte el modelo prusiano, claro, que dejó esa impronta, ¿no? en el ejército tan importante. Y aparte el poder de los fusiles nuevos, ¿no? Era muy difícil para los últimos caudillos, tanto del litoral como del noroeste, enfrentar la fuerza, digamos, represiva del Estado, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que se produce, Marilina, la Guerra del Paraguay? ¿Qué es lo que le da, cómo se origina, cuáles son sus...? Bien, vamos a hacer un poco de historia. Ya que este programa se llama Luces y Sombras de nuestra historia, vamos a empezar con, digamos, la causa o el hecho desencadenante de esta guerra, que es un conflicto al interior del Uruguay. Bien, es un conflicto que tiene su origen en 1863, cuando el Uruguay es invadido por un grupo de liberales uruguayos comandados por Venancio Flores, ¿sí? Este grupo de liberales va a derrocar el gobierno de los blancos, que tenía una clara tendencia federal y que era el único aliado de Paraguay en la región. Después de este conflicto, en el cual es derrotado este gobierno blanco en Uruguay, Francisco Solano López va a intervenir en defensa de los blancos del Uruguay. Francisco Solano López, que era el presidente, digamos, vitalicio del Paraguay, que su padre también había sido gobernante, y que habían hecho un gobierno muy nacionalista, en cierta forma aislacionista, digamos, un aislacionismo en cierta manera impuesto por la naturaleza, porque Paraguay es un país mediterráneo, su única forma de salir al resto del mundo es a través de ríos que atraviesan la Argentina, o a través de el territorio brasilero, con lo cual estaba condenado de alguna manera al aislamiento por su geografía, pero además había una política deliberada de buscar su propio desarrollo, una política que ya venía de la época de Gaspar Rodríguez de Francia. Claro, de la época de la Revolución de Mayo, en donde el Paraguay se mantuvo al margen de toda la gesta emancipadora, de las luchas entre unitarios y federales, siempre mantuvo una situación aislada, ¿no? Sí, que es
Es muy interesante esto que estás diciendo, porque es un aislamiento que, según el historiador Castañino, es un aislamiento forzado. También, o sea, forzado por por la naturaleza y por la geografía, pero también porque Paraguay no va a seguir la dinámica revolucionaria de Mayo, ¿sí? O sea, Gaspar Rodríguez de Francia inmediatamente en el año 1811 va a desconocer la Junta de Buenos Aires por el tema de la centralidad que pretendía, digamos, imponer esa Junta y que digamos, Francia tiene el temor de que Paraguay quede subordinado al poder de Buenos Aires, ¿verdad? Pero, ojo, y esto es muy importante destacarlo, el Paraguay también, digamos, en este periodo de aislamiento que tuvo, siempre estuvo amenazado con el intento de anexión no solo de parte de los porteños, sino también de los caudillos del litoral, por ejemplo Artigas. ¿Sí? Entonces siempre va a tener... Y además amenazado por los portugueses, ¿no? Exacto. Sí, estaba cercado por todas partes, entonces eso contribuyó a fortalecer un gobierno que en cierto modo era una especie de dictadura también vitalicia, la del doctor Francia, un hombre que tenía una formación contrariamente a lo que se supone, tenía una formación en la ilustración. Sí, sí, un hombre muy ilustrado. Muy ilustrado, pero bueno, su forma de gobierno era despótica, pero digamos, es muy difícil concebir que se pudiera gobernar de otra manera la situación en la que estaba Paraguay. Exacto. Un lugar que había quedado muy asolado con la expulsión de los jesuitas, las famosas misiones paraguayas, sí. Es que había quedado muy golpeado por todo eso, que luego no aceptó cuando Belgrano, en nombre de la primera Junta de Gobierno, pretendió, por una mala información que tuvo el gobierno de Mayo, pretendió imponer por la fuerza la revolución en Paraguay y no lo consiguió. Y bueno, finalmente... todo eso condujo a esta situación de aislamiento, en donde aparece esta figura de Solano López como un hombre que está llevando adelante un gobierno muy consolidado y en donde siempre se hace hincapié en el desarrollo de cierta industria, de ciertas actividades económicas que no se veían en los otros países, ¿no? Que estaban más volcados al comercio exterior. Sí, y a la ganadería. Exacto. Bueno, estamos a ver en comunicación, puede ser si el operador, con Elena, la doctora Elena Figueroa, que hizo un trabajo de investigación muy interesante sobre la guerra del Paraguay. Hola Elena, ¿nos escuchás? Hola Mari, ¿cómo estás? Perdón por la voz que estoy difónica todavía. No, todo bien Elena. Bueno, primero muchas gracias por participar del programa. Estábamos justamente haciendo una breve introducción de lo que fueron el hecho desencadenante de la guerra, que es el conflicto en Uruguay, pero como todos sabemos que en historia las causas no son lineales ni son una sola, digamos, sino que hay, como dice Brodel, la larga duración de los procesos históricos, hay causas mucho más profundas, ¿no, Elena? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo que yo básicamente investigué a partir de mi trabajo tiene que ver con esas causas de larga duración que vos mencionabas, sí. Y también con una cuestión coyuntural que tiene que ver con es el momento en el que se da la guerra del Paraguay, y el momento en que se da es un momento crucial digamos de los últimos 200 años, que es cuando se está construyendo el mercado mundial. Ajá. ¿Sí? El sistema mundial capitalista está constituyéndose, sí. Está en expansión bajo la hegemonía de Gran Bretaña, y es en ese contexto en donde se están conformando esto que conocemos como
o que alguna vez se ha llamado la División Internacional del Trabajo o Centro y Periferia, en donde este sistema tiene, por un lado, estos países hegemónicos, estos países, en este caso fundamentalmente era Gran Bretaña, pero sabemos que era toda Europa la que en el siglo XIX, a través de su civilización, desde lo cultural y desde lo económico, con el avance del mercado mundial, buscando materias primas, buscando abrir mercados, con el libre cambio, va avanzando en todo el mundo, ¿sí? Es la época de los norteamericanos abriendo bajo amenaza y fogonazos el mercado en Japón, es la época de la guerra del opio, es el tiempo en el que es la segunda revolución industrial. Sí. Es como, no en vano, el gran historiador Hoffman lo llama la era del imperio, ¿no? La era del imperio, justamente. El siglo largo de la era del imperio. Exacto, sí. Y bueno, en ese marco yo además, a la hora de focalizarme en la cuestión en lo regional, rastreé esas causas digamos, a larga duración. Y encontré que muchas de los problemas, de los conflictos que tuvieron los países que estaban construyendo en ese momento el Estado Nacional, es también ese momento, el de la construcción de los Estados Nacionales. Nuestros países, no existía Argentina, no existía Uruguay, Uruguay tal vez tiene otra historia, se conformó un poco antes, pero también se está definiendo en esta época muchas cuestiones que hacen a un Estado, ¿sí? El monopolio de la coerción, el control territorial, el control de los recursos económicos, el poder tener también un discurso legitimante en cuanto a la identidad nacional. Todos estos elementos son los que se están construyendo en Argentina y entran a jugar en este marco del mercado mundial y entran también a jugar esos viejos conflictos arrastrados desde tiempos de la colonia. Paraguay tiene una historia que tiene que ver con su oposición a la hegemonía de Buenos Aires. Cuando las reformas borbónicas, allá por el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, por fines del siglo XVIII, rearman el imperio, cuando hacen de esa ciudad marginal que era Buenos Aires una metrópoli comercial, ¿sí? Todo en función de los intereses de la metrópoli, metrópoli comercial, una ciudad comercial, un centro de intercambio que le servía para los intereses de la metrópoli, lógicamente, pero eso le da a Buenos Aires una posición hegemónica que no tenía y que a partir de 1810 pretende reemplazar, pretende ocupar la vieja posición de la metrópoli española. Y es ahí donde viene el conflicto con las provincias. El primero que plantea esta discusión es Artigas, ¿sí? Y el Paraguay también. Y el aislamiento de Paraguay, que no es una opción, sino que tiene en gran medida, es una opción forzada en todo caso por las circunstancias de que Buenos Aires monopoliza el puerto geográficamente, desde el punto de vista geoestratégico. Buenos Aires monopoliza el puerto. Entonces tiene el poder para ahogar la navegación de los ríos y ahogar económicamente. Digamos también que esta situación no varió con el gobierno de Rosas, que siguió manejando el mismo criterio portenista, digamos, más allá de la proclamación de la federal. Este conflicto de los ríos, del ingreso de las mercancías a través del puerto de Buenos Aires, del manejo de la aduana, siguió también bajo los gobiernos federales, digamos. No ha sido exclusivo del portenismo unitario, con lo que habitualmente se lo vincula. Si nosotros estábamos haciendo un repaso, digamos, también de
de estas causas que vos estás señalando muy bien, que tienen que ver con el aislamiento de Uruguay y con la expansión del modelo imperialista en todo el mundo. Pero específicamente en la situación de la guerra del Paraguay, más allá de estos factores genéricos o heredados, ¿qué otros factores resultaron desencadenantes? Bueno, lo desencadenante es, digamos, es la gran excusa, ¿sí? El desencadenante tiene que ver con que el Paraguay invade en abril de 1865, invade la provincia de Corrientes, para ayudar, para que sus fuerzas vayan a auxiliar al gobierno blanco del Uruguay, que eran, digamos, la versión federal de los uruguayos, un gobierno legítimo, y Mitre ante esa situación era el gran invasor. Eso fue, digamos, el desencadenante, ¿sí? Incluso hay historiadores de la vieja línea liberal que plantea que en base a eso que Mitre no quería esa guerra, que no era conveniente porque era un momento de mucha conflictividad política dentro de este país que recién se estaba construyendo. Recordemos que Mitre es el primer presidente del periodo de organización nacional, como se lo conoce. Mitre está en un momento en que acaba de vencer, por llamarlo de alguna manera, en Pavón, y ha lanzado la guerra de policía contra las últimas montoneras federales. Sí. Es la matanza de Peñalosa. Después, bueno, en el marco ya de la guerra, vencer a Varela. Lo que está pasando es que el modelo liberal, ¿sí? El modelo liberal porteño, esta élite porteña con el libre cambio, con sus intereses con Gran Bretaña, con sus ideales de civilización, siempre mirando a Europa, es Sarmiento con civilización y barbarie, el gran dilema argentino, donde la barbarie debe ser vencida por la civilización, por las ciudades. De hecho, Elena, Mitre en un primer momento se va a declarar neutral, ¿sí? Lo que pasa es que cuando Solano López intenta invadir Corrientes, Mitre lo que va a hacer es bloquearle la provincia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Mitre en una jugada bastante sucia? Deja que Solano López le declare la guerra. Bien. Entonces ahí tiene la excusa de formar esta alianza con Brasil y con Uruguay, ¿no? Lo que no cuenta Mitre, lo que no sé, digamos, no fue oficial, es que en realidad el gobierno, en el medio después de esta guerra, o si se quiere, en el medio de esta guerra de policía contra las montoneras, había miembros, había militares colorados del Uruguay luchando entre las tropas de Mitre, ¿sí? Acá contra las montoneras argentinas, ¿sí? Vamos a llamarlo así. Bueno, y Venancio Flores es quien con el aval de Mitre va al Uruguay a derrocar al gobierno de Berro, al gobierno blanco de Berro. Entonces Mitre colabora incluso, también hay intereses del Imperio del Brasil, de sus saladeristas, de sus ganaderos en los campos del Uruguay, que también interviene en contra, con la vieja excusa de los intereses de sus ciudadanos, y se mete también en la guerra civil uruguaya, y los barcos se abastecían en el puerto de Buenos Aires, los barcos brasileños. Todo esto es previo, ¿sí? Cuando Solano López ve que se rompe el equilibrio en el Plata, en la cuenca de Plata, cuando ve que la hegemonía de sus enemigos se consolida atacando al Uruguay, que era un aliado, incluso tenían un tratado para que Paraguay sea garante de esa independencia, es que Solano les solicita la autorización a Mitre. Mitre se la niega, pero ya digamos que había un trasfondo, desde unos años atrás
ya venían, especialmente Sarmiento, Mitre, venían a través de publicaciones en la prensa planteando que Paraguay era un estorbo, ¿sí?, para la civilización, especialmente Sarmiento, ¿sí?, y que el aliado eventual sería Brasil, el imperio de Brasil. Elena, también puede ser que había un temor de que las provincias del litoral enemigas de Mitre se aliaran al Paraguay. Bueno, porque no existía un Estado, o sea, no existía una idea de nación. El Estado estaba en Constitución. Exactamente. Se estaba constituyendo. Claro, en ese sentido, digamos, si partimos de la base, o sea, si lo tratamos de mirar desde la idea que hoy tenemos de estados ya consolidados, las cosas se hacen más complicadas. Exacto, en realidad, sí, hay que ver ese marco del proceso de formación en donde también, de alguna manera, la élite porteña se jugaba su predominio y su esquema, en donde ya había, de alguna manera, optado por una determinada forma de inserción en ese mercado mundial. Ya se había tomado esa decisión firmemente de avanzar en una alianza con Inglaterra, lo mismo que había sucedido con otros gobiernos de América, ¿no? Y que al respecto, el general Mitre, después de la guerra, va a declarar, sin muchos tapujos, esta cuestión del libre cambio. Escuchen lo que dice, lo voy a citar, en Arengas: en la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado. Creo que, Elena, queda muy claro. Mitre era un apóstol del libre cambio y las montoneras argentinas eran un estorbo, y el modelo de un Estado fuerte, esto lo dice hasta los cónsules británicos, un Estado fuerte como el del Paraguay, con sus estancias de la patria, con un control del Estado en lo que respecta al comercio de yerba y tabaco, comercio exterior, con un horno de fundición, con técnicos traídos de afuera, pero con un Estado, digamos, que era el que dirigía ese proceso, no era el modelo conveniente para Gran Bretaña. No hay pruebas de que Gran Bretaña haya ordenado la guerra, pero digamos que todo apunta a que le convenía muchísimo, ¿sí? Siempre está atrás Inglaterra. Y los intereses de Brasil, que tenía en el Mato Grosso, también, en el Mato Grosso, azúcar, tabaco, y tenía el problema de que no podía llegar, o sea, se le dificultaba llegar desde la capital del imperio, de Río de Janeiro, hasta la provincia del Mato Grosso, a través de la vía fluvial, por cuestiones de límites que habían heredado de la colonia y que todavía no estaban resueltas. Que aparte, como comentábamos hoy al comienzo del programa, estos conflictos de Brasil con el Paraguay venía de la época de los jesuitas, donde había habido una constante codicia o rapacidad de los brasileros por conquistar territorio, quitarle territorio al Paraguay, que en ese momento era parte del Virreinato del Río de la Plata, pero era la zona de frontera, estaba ahí. Estaba ahí nomás, sí. Entonces, aparte también el Brasil eterno aliado de Gran Bretaña, ¿no? Por Portugal. Sí, después lo sería de Estados Unidos, sí, ¿no? Sería rápidamente digamos, una cabecera de playa de Estados Unidos, pero siempre ha tenido esa política Brasil, y la élite argentina había tomado la decisión, como decíamos, de aliarse con Inglaterra muy fuerte, y es verdad, como usted dice, que no se puede certificar ni sostener que esta guerra haya sido provocada por Inglaterra, digamos, sí que ha sido muy bien aprovechada, digamos. Los empréstitos lo demuestran. Claro. ¿Sí? La Banca de Londres, los comerciantes británicos asentados en Buenos Aires, lo de Rothschild, o sea, lo demuestran, millones de libras prestadas a Brasil, a la Argentina, después vino el Gran Quebranto,
¿sí? Después Claro. vino el gran quebranto. Vino toda una serie de consecuencias, este crimen que fue esta guerra, que fue realmente una guerra de exterminio, Fratricidio. Una sombra de nuestra historia. sí, que provocó gravísimas consecuencias en el Paraguay, porque prácticamente arrasó con La población casi masculina. toda la población masculina, terminaron mandando a la guerra a niños, que es otra atrocidad, ¿no? Es que nadie quiere decir eso Claro, de Solano López, que claro. extiende una guerra que ya estaba prácticamente sí. terminada, llevando a niños, a mujeres, eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, digamos que el gobierno de Paraguay también cometió muchas torpezas para generar esta guerra, ¿no? Pero después, una vez desatada, se convierte en un ataque furioso, en donde todos quieren llevarse su parte. En una parte del territorio del Paraguay muy importante se la queda el Brasil. Sí. Argentina renuncia a hacer apropiaciones territoriales como pretendía imponer el Brasil, digamos, no avala eso, aunque obviamente saca sus ventajas de la guerra, pero tenemos consecuencias. Creo que hubo cerca de 50.000 muertos combatientes argentinos en la guerra del Paraguay. Fue una guerra muy dolorosa que provocó muchos levantamientos. ¿Cómo lo ve usted la resistencia que provoca la guerra en la Argentina? Bueno, eso se vincula mucho con las identidades. Decíamos hace un ratito que las identidades nacionales no existían. Las identidades tenían que ver con lo provincial, con lo regional, o sea, del interior, había otro tipo de identidad que tenían que ver más con lo local, y tenían que ver también más con las identidades políticas y culturales, ¿sí? Las montoneras del interior estaban mucho más cerca, como provincias, por haber sufrido la hegemonía porteña, estaban mucho más cerca desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista político con el Paraguay que con la élite de Buenos Aires. Entonces, para ellos el enemigo era el Imperio del Brasil, que era una monarquía europea esclavista trasplantada. Sí. Entonces, hubo resistencias, ¿sí? La de Varela es la emblemática, ¿sí? Es la emblemática, su proclama contra Mitre, sus llamados a Urquiza, que desatiende todos los llamados de López Jordana. Digamos que Urquiza ya había aceptado el plan planteado por la hegemonía porteña, digamos. Sí. De hecho, hicieron grandes negocios también en la guerra del Paraguay, los comerciantes de Entre Ríos, ¿no? Los ganaderos entrerrianos, porque eran los que abastecían a las tropas, ¿no? Sí, el barón de Magua, un delegado de los Rothschild en el Imperio del Brasil, sí. Irineo de Sousa, Irineo Evangelista de Sousa, tenía negocios financieros en Entre Ríos, ¿sí? Y tenía la facultad hasta de emitir billetes. Es decir, manejaba las finanzas, esto antes de la guerra ya. Entonces había toda una serie de intereses económicos, financieros, que digamos, por algo Pommer lo llama la guerra del Paraguay el gran negocio. Sí, claro. Sí. Hasta los hacendados de Buenos Aires le prestaron al gobierno. Claro. Ahora, volviendo, digamos, a las repercusiones locales, uno lo que puede observar así a grosso modo, ¿no? En el interior, resistencia, como mucho puede haber habido alguna indiferencia en algunos sectores, pero en general resistencia. En Buenos Aires sí, fue una guerra que contó con apoyo popular, digamos. Sí. Y por el otro, invocando toda esta agitación nacionalista que había impulsado Mitre, y por el otro, dentro de los personajes de la inteligencia, la mayoría estaban alineados con la guerra del Paraguay, pero hay una excepción muy honrosa, que es la figura de Juan Bautista Alberdi, un hombre que en todo momento se opuso a la guerra, que mantuvo una posición no solo humanitaria, pacifista, sino que además denunció todos estos fines espurios que tenía esa guerra y
escribió incluso una de sus obras más importantes, que es El crimen de la guerra, que si bien no se refiere específicamente a la guerra del Paraguay, sí está inspirado por esas circunstancias. Y los federales porteños también estaban en oposición a la guerra del Paraguay, entre ellos el más destacado también era José Hernández. Ah, José Hernández. Exacto. También, exactamente, sí. O sea que fue una guerra tremendamente impopular en algunos sectores. Fue una guerra muy impopular. Lo de Juan Bautista Alberdi es muy rescatable viniendo de quien viene, ¿no? Sí. Él plantea muy bien la cuestión geoestratégica, lo que significaba para el Brasil la importancia de controlar ese acceso a esas provincias, que a su vez beneficiaban otra vez a Gran Bretaña porque por las materias primas y porque necesitaba un Brasil unificado para mercado de sus productos, de sus mercancías industrializadas. De hecho, la postura de Alberdi en relación a la guerra del Paraguay le costó de ser excluido, ser el ostracismo total del poder, digamos, ¿no? Él se plantó muy firmemente en esto, como también se había plantado en otras cuestiones, que la verdad que lo rescatan como un intelectual, que asumió un compromiso serio en algunas cuestiones, más allá de que se le puedan cuestionar posiciones anteriores o de su juventud. Claramente en estos años asume posiciones muy valientes, ¿no? Siendo que él también era Alberdi era un gran defensor y un ferviente defensor del libre cambio. Sí, pero al mismo tiempo tenía una visión federal. Exacto. Porque él fue uno de los primeros en plantear una interpretación de la historia argentina en sus escritos económicos, basada en la contraposición económica entre Buenos Aires y el interior. Siempre. Es decir, él tenía muy claro este punto de vista, y en el caso de la guerra del Paraguay le sumó además una posición doctrinaria de él, contraria a la guerra, contraria al poder militar, que realmente lo convierte en una figura, creo yo, que se ha anticipado mucho incluso a la teoría de a los mecanismos de defensa de los derechos humanos en el derecho internacional. Él fue uno de los primeros en postular que había que crear instancias a nivel internacional donde los súbditos de un Estado pudieran reclamar contra ese Estado por las violaciones de sus derechos. Esto es realmente anticipatorio, ¿no? Sí. ¿Elena? Sí. Para finalizar, ¿cómo podemos concluir cuáles fueron las consecuencias más graves de esta guerra? Las consecuencias más graves... aparte de, lamentar la pérdida de vidas humanas. Las consecuencias más graves, además de la que vos decís, es, yo creo que la peor parte se la llevó el Paraguay, sí. Que no solo perdió una parte importantísima de su población, casi todos sus hombres adultos, sino que perdió un desarrollo económico incipiente e interesante, que era una alternativa. Y al perder no solo Paraguay, eso creo que toda la región, toda nuestra América Latina perdió una alternativa que podía ser. No podemos saber lo que podía pasar, porque sería especulación, pero reflexionando sobre lo que podría haber ocurrido, y tal vez no hubiera sido tan fácil la instalación del libre cambio, del modelo agroexportador, de todo ese modelo que ya conocemos, ¿no? Que es el que después va a estallar en 1930. Es muy interesante, yo leí tu trabajo, Elena, y vos haces, mucho hincapié en la política de tierras que tuvo el Paraguay, que es muy interesante observar, porque las tierras eran propiedad del Estado, ¿verdad? Exactamente. Se las llamaba estancias de la patria, ¿puede ser? Sí, las estancias de la patria habían sido expropiaciones a ganaderos o hacendados, como quieras llamarles, sí, que tenían cierta, visión similar a los hacendados de Buenos Aires, y las administraba el Estado y se las arrendaba a población, a campesinos que no tenían tierras.
y eso le permitía, digamos, tener una población campesina que trabajaba la tierra y un Estado que era, digamos, el que controlaba, el principal productor en ese sentido, ¿sí? Claro, sí. Además de sacarle tierra también a la iglesia, o sea, era un modelo donde el Estado tenía un papel muy importante, porque además manejaba después el comercio exterior con lo que obtenía de esas estancias de la patria. O sea que realmente fue un caso único el de Paraguay, por eso es tan fascinante para la historia latinoamericana, ¿no? Sí, aparte fue una guerra realmente de proporciones monstruosas. Sí. Una guerra que duró muchos años, contrariamente a lo que se pensaba que iba a ser una campaña corta, se encontró con una resistencia popular muy grande, muy importante, en donde todo el pueblo paraguayo estuvo unido en la defensa de su territorio. Entonces esto es algo que no se puede desconocer, por más que lo quieran pintar como lo quieran pintar al gobierno de Solano López, ¿no? Deserciones en las provincias de Corrientes, en las provincias del interior, acá hubo muchas deserciones. El propio Urquiza tuvo muchos inconvenientes para mandar los primeros contingentes. Sí, fue, aparte los enviaba, ¿no? Por plata hubo obligados. León Pomer destaca, voy a citarlo porque es muy interesante, un recibo extendido por un herrero catamarqueño que dice lo siguiente: recibí del gobierno de la provincia de Catamarca la suma de 40 pesos bolivianos por la construcción de 200 grillos para los voluntarios catamarqueños que marchan a la guerra contra el Paraguay. O sea que iban engrillados. Sí. Digamos que uno de los principales gobernantes de la Argentina que hace una reparación al Paraguay es el presidente Perón, que reconoce y restituye trofeos de guerra que se habían conquistado durante la guerra de la Triple Alianza. Es muy cierto eso, sí. Que tiene por eso de la buena relación de Perón con el Paraguay en general, sí. Fue una guerra terrible, en materia de no solo de las consecuencias que tuvo directas, sino incluso hasta en consecuencias indirectas, como la peste de la fiebre amarilla que se desata en Buenos Aires. Cuando el regreso de los soldados del frente, que desata una peste de fiebre amarilla que fue devastadora. Así que bueno, Elena, muchísimas gracias por tu aporte. Por favor. Nos has enriquecido el tema y bueno, te vamos a seguir llamando para sucesivos programas, porque la verdad que yo leí tu trabajo y bueno, en la medida que pueda. Es sumamente interesante. Elena es abogada también, así que bueno, la verdad que fue un día esperamos contar con tu presencia acá en el estudio. Bueno, hoy la verdad tuve un día un poquito complicado, llegué a casa, pude terminar a tiempo, pero además tengo una gripe, no sé, la voz. No, pero no se notó, por suerte. Lo último que quisiera decir es recordar el poema de Guido Hispano. A ver. No recuerdo todo, pero hay una frase muy bonita que dice, llora, llora, Brutaú, en las ramas del Yatay ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Y en guaraní es mucho más bonita, pero no la sé. Bueno, Elena, muchas gracias. Bueno, precioso el poema. Sí, es muy bonito. Bueno, Mari, y no sé quién más. Gracias, Bueno, Javier Garín. Bueno, Javier, un gusto. Gracias, Elena. Hasta pronto. Chao. Bueno, y vamos a seguir con un tema musical que se llama Samba de Vargas, que es de los Chalchaleros y que tiene que ver justamente y cuenta la historia del levantamiento de Felipe Varela. Disfrútenlo. Forman los riojanos en Pozo de Vargas, los manda Varela, firme en batalla contra los santiagueños, con grande Noé van a pelear.
bravo santiagueño, dijo Taboada, venceron la muerte, vuelvan sus caras, por la tierra querida, demos la vida para triunfar. Y ahí no más a la banda, la vieja samba, mando a tocar. En el entrevero se alzó esta samba, llevando en sus notas bríos al alma, y el triunfo consiguieron los santiagueños y este cantar. A eterna memoria, Samba de Vargas siempre será. Bueno, linda la samba de los chalchaleros, que habla justamente del levantamiento del caudillo Felipe Varela. Un tema interesante de la Guerra del Paraguay es el de Cándido López, que es un pintor ahora reconocido, la verdad que tiene unas obras maravillosas. ¿Qué participó aparte de Claro, fue veterano de guerra y, digamos, nos ha dejado un legado que de alguna manera hermosea, digamos, esa guerra que fue tan terrible, que son sus magníficos cuadros, que son todos cuadros con escenas de guerra, Sí, en donde una desde maravilla. un punto de vista muy alto, como si estuviera en un helicóptero, Ujú. nos va mostrando los campamentos, las marchas de los soldados, y sobre todo el paisaje en que Sí. se van desenvolviendo las acciones de los hombres, todo con un estilo muy naif, que de alguna manera prefigura esa corriente pictórica, y que además tiene la particularidad de que Cándido López había perdido su mano, una de En sus una manos batalla. en una batalla, y había tenido que aprender a pintar con la otra mano. Reeducó, eso es muy interesante, reeducó la mano izquierda, y después él no pintaba miniaturas como las pintó después en la Guerra de Paraguay. Tiene otras pinturas, pero con esta, digamos, discapacidad que le queda y esta reeducación que tiene que hacer de su brazo izquierdo, empieza a cambiar su estilo de pintura y empieza a estas figuras en miniatura. Yo tuve la oportunidad de ver cuadros de Cándido López y que realmente me he quedado fascinada. Claro, con muchos detalles. Con unos detalles que si uno los mira con lupa puede ver hasta un soldado pelando una naranja. Se Sí, puede sí, llegar sí. a ver eso. Sí, y realmente son hermosas, son pinturas hermosas, forman un estilo muy personal, muy distinto a todo lo que se había conocido, y realmente, si bien en un principio se consideraban que eran obras menores, hoy se les da otro valor y se reconoce a Cándido López como una figura extraordinaria de la pintura argentina, ¿no? Así que en medio de todos los desastres que implicó la Guerra del Paraguay, toda esa crueldad, Ujú. y esa muerte, hubo hechos para destacar, como la aparición de este artista excepcional. Y Sí. otra cuestión que es interesante mencionar, o por lo menos me parece que amerita una reflexión, Ujú. fue la visión que han tenido deshumanizada en muchos casos de la Guerra del Paraguay. Primero los historiadores liberales, que obviamente han cantado loas de esta masacre, Sí. pero también esto se ha extendido a cierto marxismo, a cierta concepción, Sí, de biologicista, más sí, cientificista. más que nada una concepción de materialismo cerrado, estrecho, en donde yo he tenido oportunidad de leer una excelente biografía de Leandro Alem, que escribió Álvaro Yunque, un escritor marxista del Partido Comunista, en donde en determinado momento toca la Guerra del Paraguay y sorprendentemente dice que esta es una guerra que trajo progreso y que era necesaria, y que
digamos, pone en un segundo plano todos los sufrimientos, todos los desastres, porque el progreso de la humanidad que avanza hacia un futuro, como siempre ha sido característico de cierta historiografía marxista, poner todo en la perspectiva de un futuro de la humanidad, en donde pasa a un segundo plano los sufrimientos individuales o colectivos de los seres humanos concretos, ¿no? Entonces esto a mí me llamó la atención, proveniendo de un escritor marxista, que además era poeta, que escribió hermosos poemas para los niños, justificando la masacre de la guerra del Paraguay en nombre del progreso. Y esto ha sido, bueno, una característica del estalinismo en la historiografía, no solo argentina, sino mundial. Sí. Porque supuestamente Paraguay era un país feudal, atrasado, y venía el progreso por parte de las potencias que lo agredían o que estaban en guerra con él. Y esto es lo que nos pinta este tipo de historiografía deshumanizada marxista, ¿no? Sí, que tan es muy esquemática. llamativa. Claro, porque son autores, los viejos autores marxistas son extremadamente, que es lo que yo más les critico también, esta mirada tan estructuralista, tan cerrada, tan base superestructura, ¿no? Sí, en donde además, digamos, llama la atención que un escritor sensible, un poeta, vuelvo a decir, que escribía para los niños, entre otras hermosas poesías, termina justificando el nombre del progreso y del marxismo, termina justificando todas las matanzas de la guerra del Paraguay. Y aquí es donde se evidencia una vez más cómo ha sido de nefasto el estalinismo y el marxismo malentendido, deshumanizado en las concepciones sobre la historia, ¿no? Sí, es la verdad que es un dato que no lo había tenido en cuenta, que es muy interesante de rescatar. Bueno, para ir cerrando, yo quería leer algunas citas de Juan Bautista Alberdi que creo que valen la pena por su postura durante esta guerra, que realmente fue un ferviente opositor, y esto me parece que hay que destacarlo. Cuando termina la guerra, miren el balance que va a hacer Juan Bautista Alberdi. Dice así: la destrucción de los telégrafos, de los vapores, de los ferrocarriles, del gobierno que dotó a Paraguay de esas cosas, de su población, de más de 1 millón de habitantes, los mismos de que ha sido despoblado, libertándolo de López, que no le dejó deuda, para dejarlo en feudo o hipoteca del Brasil y del Stock Exchange, que es la bolsa de comercio esto. Sus acreedores actuales por más millones de pesos fuertes que los que vale todo el Paraguay. Creo que vale la pena tener en cuenta esta mirada de Juan Bautista Alberdi, porque muestra cómo esta guerra fue tremendamente impopular para la Argentina, ¿no? Que, como decíamos antes, iban obligados o por plata, y esto que llevó al Paraguay a verdaderas hazañas militares. Por ejemplo, la batalla de Curupaití, que es en donde muere el hijo de Sarmiento, Don Minguito, el hijo natural, sí. En la cual Paraguay pierde nada más que 50 hombres y 9.000 pierden las potencias aliadas. 9.000 hombres. Fue una batalla, digamos, épica, ¿no? Pero esto tiene que ver con el sentir nacional. Para los paraguayos, esta fue verdaderamente una cruzada nacional que no lo fue para la Argentina, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, creemos haber tocado el día de hoy un tema muy importante. Sí, en algún momento lo vamos a invitar también a León Pomer, autor de un estudio muy interesante sobre la guerra de la Triple Infamia. Y la verdad es que es un tema que no ha sido suficientemente estudiado, ha sido estudiado muy de refilón, en parte porque hasta los propios autores de esta guerra creo que han terminado moralmente abochornados por las consecuencias
que ha tenido, ¿no? Sí. Todavía tiene sus reivindicadores. Hace poco se publicó un artículo en La Nación donde cantaban loas a la guerra del Paraguay, pero bueno, esto no nos tiene que extrañar, ya que es el diario de la familia Mitre. En general ha gozado de una amplia condena esta guerra, por suerte, pero todavía resta profundizar muchos aspectos. Sí, hay mucho por observar. Las inversiones alemanas y también las inversiones inglesas en Gran Bretaña, se está estudiando mucho eso, porque hubo un mito muy extendido que decía que, bueno, Paraguay estaba aislada de la dinámica del mundo. Esto se está reviendo. ¿Por qué? Porque sí había, digamos, no era tal el aislamiento, sí tenía inversiones alemanas, por ejemplo, en ferrocarriles, sí tenía inversiones inglesas, pero bueno, sí tuvo una política en donde la intervención del Estado era fuertísima y altamente proteccionista. Pero esto no quería decir que estaba, digamos, aislado de la dinámica del mundo. Lo vamos a invitar, si Dios quiere, en algún momento a León Pommer, que es la voz, creo, más autorizada para hablar de la guerra de la triple infamia. Bueno, muchas gracias por todo, Marilina, y gracias a los oyentes, y concluimos por hoy nuestro programa. Sí, nos vamos, los esperamos el lunes que viene en Luces y Sombras de Nuestra Historia. Gracias, Camilo, el operador, y un beso muy grande para todos. La muerte